Hermanos, yo les tengo preparado a ustedes un lindo mensaje. ¿Cómo ser un buen cristiano? ¿Cómo ser un buen cristiano? Parece que fuera difícil, pero cuando ustedes van a ir entendiendo la palabra de Dios, cómo va a redarguir en la vida de ustedes, en su corazón. Entonces, hermanos, yo les voy a explicar 5 pasos para ser un buen cristiano. Un buen cristiano no significa tener religiones, porque hay muchas religiones que se creen superiores el uno más que el otro. Por ejemplo, hay personas que por el hecho de acudir, por ejemplo, a una iglesia de mormón, de testigo de Jehová, por ejemplo, de entrar al hinduismo, al budismo, al islam, etcétera, etcétera. Hay cientos de religiones. Y religión, ¿sabe lo que significa? Confusión. Entonces, cuando nosotros entendemos que la religión es confusión, algo nos está pasando. Entonces la gente cree que por tener una religión ya está cerca de Dios. Qué equivocados que están. Toda la gente que busca religiones están equivocados. Porque el único que no es religión, si no es salvación, se llama Jesucristo. Él es el único. Él no es religión, Él es salvación. Cuando a ustedes les pregunten, no, ¿ustedes de qué religión son? Yo no soy de ninguna religión. Únicamente yo soy cristiano porque tengo una relación con Cristo Jesús. ¿Qué diferencia? ¿Cómo escuchan, no? ¿Por qué? Porque el hinduismo, los del Buda, los del Islam, Alá, todos ellos están bajo tierra. Mientras que nuestro Jesucristo está reinando en los cielos. Y Él está vivo. ¿Para qué? Para darnos la salvación a cada uno de nosotros. Más lejos. Estar siguiendo a una procesión, llevando esculturas, creen estar cerca de Dios. Entonces, por eso que yo les preparo 5 pasos. ¿Para qué? Para ser un buen cristiano. Primer paso. Ustedes lo pueden ver ahí. Ahí habla también de Reina Valera. Esa es la edición de Reina Valera. Eso no es acerca de la Biblia, de lo que habla ahí. Pero bueno, el primer paso dice: comprender a los demás. Comprender a los demás. Vámonos a leer ahí en Juan. Ahí mismo está así, para que no pasen tiempo. Ahí está. En Juan 4:10. ¿Qué dice? En Juan 4:10 dice: respondió Jesús y le dijo: si no conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, aquí el Señor le dice a una samaritana que es de Samaria, le dice lo siguiente: si no conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, y tú le pedirías y él te daría agua viva. Le voy a leer el 11 lo que dice. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarlo, y el pozo hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Entonces, aquella mujer, ella se sorprende. ¿Por qué se sorprende ella cuando viene aquella samaritana? Es porque los de Samaria no se llevaban con los judíos. Ellos tenían muchos problemas, de toda clase, de toda índole tenían ellos ahí. Entonces, Samaria es, en la actualidad, hoy es Cisjordania, hoy en la actualidad, eso es Samaria, donde estaba Samaria. Los samaritanos descienden también de Efraín y Manasés, hijos de José. ¿Quién era José? Hijo de Jacob. Entonces, para que tengan idea, entonces de ahí vienen los samaritanos. El testimonio de un samaritano era inaceptable ante un tribunal judío. Era inaceptable ante un tribunal judío. A pesar que mire, cuando los judíos preparaban un banquete, los de Samaria les invitaban un banquete,
Y aquellos judíos que aceptaban el banquete de los samaritanos, era una repugnancia tremenda, era un rechazo tremendo. ¿Por qué? Porque era como que le hubiesen invitado chancho. Porque en aquel tiempo el chancho era inmundo, era una comida inmunda. Entonces ellos eran como que hubiesen invitado cosas inmundas. Así era. Es como que hoy en la actualidad venga, por ejemplo, una persona enemiga. Disculpe que enemigos yo no conozco aquí, pero entre paréntesis sí hay. Entonces que venga y le invite un banquete a usted. Entonces imagínese, usted va y acepta el banquete hoy en la actualidad, pero nosotros, ¿quién nos dejó arreglando esta situación que nosotros debemos comer, convidar con aquella persona que supuestamente es un enemigo? Jesucristo. Pero en ese tiempo todavía Jesucristo no había muerto en la cruz, porque ¿para qué? Para llevarse todos esos pleitos que había entre aquellas naciones. Entonces Jesucristo lo dejó solucionado con la muerte en la cruz, porque Él se llevó toda aquella maldición que había entre la enemistad entre los de Samaria con los judíos. Hoy ya no hay esa revancha, a pesar que todavía hay gente que todavía cree, porque no ha creído en Jesucristo, que eso es diferente, pero nosotros ya no lo vemos así. Si yo es de mañana tomarme un helado o tomarme un juguito con una persona, que no quiero decir de aquí, yo sí tomo. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a perdonar a nuestros enemigos. Fácil. Entonces, ese es el primer paso, comprender a los demás, no tener enemigos, no tener enemigos. Y aquí nos dice, aquí mismo, acerca de comprender a los demás, en Mateo 5, 43, 44. Mateo 5, aquí tengo. Ya. Mateo 5, 43. Ya. Perfecto. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Mire, aquí el Señor Jesucristo, Él mismo nos está hablando. Jesús, con sus propios labios, nos dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Jesús, aquí cambia Jesús. Miren cómo le cambia el contexto. Le dice, entonces dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Parece que fuera difícil, ¿no? Parece que fuera difícil, pero no es difícil, porque el Señor, Él fue el primero que perdonó todas las cosas, los pecados de todo el mundo que hicimos nosotros. Y ahí vemos nosotros fácil, perdonar a nuestros enemigos, perdonar todas las ofensas. Entonces, ese es el número 1. Paso número 2, salir de la burbuja. Una burbuja, ¿qué es una burbuja? Algo encerrado. Entonces, les vuelvo más o menos a repetir cuando yo comencé. Entonces, al decir, aquí las personas cambian de religión. Cuando ustedes a veces conocen a una persona que ha sido católica y de repente usted le ve, bueno, este señor algo cambió. Yo le veo que es más, como más orgulloso, como que más importante le ve a una persona, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven que hay algo de orgullo, no es cristiano. No es cristiano. El cristiano cambia de otra manera y se le ve de otra manera. En el semblante de su cara se le ve la humildad y el modo de hablar. Es fácil. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen la palabra. Entonces, cuando la persona se hace o toma otra religión, se hace orgulloso. Se hace soberbio
y arrogante se hace él. Así se hace. Entonces, ahí es cuando él se encierra en una burbuja. Él se encierra en una burbuja y no se acerca a la gente. Como que la gente, para él, ya no, o sea, no está al nivel de él o de ella. Ya no está al nivel de él o de ella. ¿Por qué? Porque él va y le están confundiendo la mente, como el caso de los testigos de Jehová, les están lavando el cerebro, le van cambiando. No, usted, Señor, usted hermano, le dice, usted hermano, usted tiene que enfrentarse cuando a usted le vengan a debatir sobre la palabra. Mire, cuando vengan para debatir la palabra de Dios, nunca se debate, la palabra de Dios se comparte, porque es el pan de vida, y el pan de vida se convida. ¿Se da cuenta? Así es. Y los testigos de Jehová, prácticamente ellos están confundidos. Así es. Entonces, más o menos ya, entonces cuando ellos se creen testigos de Jehová, porque en el caso, por ejemplo, cuando mi esposa ella fue testiga de Jehová, aquel anciano era de un orgullo tremendo, y le preguntaba que qué es lo que había hecho con tu enamorado, preguntándole cosas tremendas. Cuando es un cristiano no puede pedir, no puede ni siquiera intentar preguntarle. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mismo le prohíbe, porque son cosas íntimas de la persona. Pero el testigo de Jehová, él rompe, tuerce lo que es la palabra de Dios, y ahí él confunde los versículos. Entonces, y así son los mormones, son los del Islam, son los budistas, los judaístas, y así muchas religiones que viven confundidos. Entonces, como dice aquí mismo en el versículo 15 de Juan 17:15 de Juan, estamos en burbuja, ¿no es verdad? Juan 17:15, vamos a ver, Juan, sí. Vamos a ver qué dice Juan 17:15, aquí está. Dice lo siguiente: no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Aquí el Señor Jesucristo dice, no ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Vamos a poner un poquito atrás. Dice, en el 17:12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, siendo el hijo de perdición. Aquí habla del anticristo, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto habla el Señor. Nosotros, cuando estamos ya, entendemos la palabra de Dios, somos cristianos, nosotros ya estamos alejados del mundo. Vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. ¿Sabía usted? Ya no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no compartimos las cosas vanas del mundo, porque eso está lleno de pecado. Hay que saber nosotros compartir con el mundo. Pero yo no puedo compartir con una persona que empiece a hablar malas palabras y salir cosas obscenas y yo reírme delante de él. ¿Se dan cuenta? ¿Yo qué tengo que hacer? Alejarme. A eso estoy hablando yo. A eso estoy hablando yo. Entonces, la persona que se cree importante tiene que salir de esa burbuja. Ese es el segundo paso. Entonces, hermanos, vamos al tercer paso. Deja las apariencias. Deja las apariencias. ¿Han visto ustedes las apariencias de algunas personas que no son y quieren ser? Muchas personas, y el cristiano no puede aparentar de lo que no es.
¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver en la primera de Samuel 16:7. Está arriba, ¿no es verdad? Sí. Ya. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí está todo. Ahí está todo. El Señor, ¿qué es lo que mira a un cristiano, a un hijo de Dios? Mira el corazón, no mira la apariencia. ¿Qué es lo que le quiero decir? Más claro, si yo estoy vestido así, yo no quiero aparentar para el mundo. Yo me he puesto así porque quiero agradar a mi Dios nada más. ¿Sí se da cuenta? Porque así, si el mundo, cuando yo tenía fiestas paganas, me iba elegantísimo. ¿Y para qué? Pero ahora sí, yo lo hago para el Señor, no hago para el hombre. Entonces nosotros debemos aparentar como buen cristiano. ¿Para qué? Para dar testimonio a los que nos rodean. ¿Y cuál es el testimonio? Su carácter, su forma de proceder. No criticar al vecino, ni a la vecina, ni a nadie de eso. A veces, el enemigo toma posesión y nosotros damos fácil palabra del enemigo. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho, porque nosotros somos perseguidos. Pero nosotros siempre estaremos protegidos por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como nos dice en Juan, regresemos a Juan 8, a Juan 8:15, dice lo siguiente. 8:15. Dice: vosotros juzgáis, escúcheme, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Cuando la persona no está en comunión con el Señor, no está leyendo la palabra, no está orando, entonces vive ¿en qué vive? En la carne. Y la carne es débil. Pero cuando nosotros vivimos en espíritu, conectados con la presencia de Dios, Dios mismo nos redarguye y nos dice: hijo, cuidado, ¿qué vas a hablar? Y ahí nosotros vivimos en espíritu. Así mismo hablaba el Señor. Por eso que el Señor dice: yo no juzgo como en la carne. ¿Ya? Entonces el Señor nos da un ejemplo maravilloso que nos dice: vosotros juzgáis según la carne. Es verdad, porque nosotros vivimos en carne. Yo no juzgo a nadie. Qué belleza, ¿no? Entonces, dejemos las apariencias. Presentémonos a la gente que nos rodean como somos, humildes sobre todo. Ser humildes, ser piadosos nosotros. Si es de ayudar a las personas, así sea de llevarle en el carro, hermana, ¿dónde va? O a un vecino conocido que usted le ve ahí en la calle y de repente: vecinito, ¿a dónde va? ¿Le puedo dejar? Está bien. A gente desconocida, no le estoy diciendo que lo lleve, pero a gente conocida que podemos ayudarlo, lo podemos ayudar. De que nosotros en ese momento tenemos el sentir que podemos ayudar. Entonces, eso es ayudar al prójimo. Cuarto, quitar las excusas. Aquí viene lo bueno. Quitar las excusas. Nosotros a veces nos llenamos de excusas cuando queremos hacer algo bueno para Dios. Eso no es así. Mucha gente hoy día se quedó: no, que yo tengo que ver la novela, no, que yo tengo que ver, hoy día viene una comadre y tengo que esperarle. Tráigale a la comadre acá, tráigale, porque yo digo: tráigale un invitado, tráigale, no ponga excusa. ¿Sabe por qué? Porque se va a perder una bendición de lo que el Señor le va a hablar en su corazón. Le va a hablar.
Él es bueno, le va a hablar y va a usted, mire, en vez de estar allá, llega la comadre y la comadre le empieza a contar los chismes de la vecina de la comadre. ¿Qué ha sacado quedándose ahí? ¿Se da cuenta? Entonces, las excusas son tremendas. Entonces, para Dios no hay excusas. Ahora, a veces nos hace imposible ayudar al prójimo. ¿Cómo ayudar al prójimo? ¿Cómo ayudar al prójimo? Por ejemplo, usted sabe que aquella amiga de su amiga está atravesando un momento difícil. ¿Sabe qué? Vamos a orar por la amiga. O vamos orando. Ni siquiera se ponen a orar. No, ahorita no, estoy un poquito cansado o cansada. No he dormido bien anoche y tengo sueño, me voy a dormir. Hoy día, un niño me mandaron en el mensaje de la CNL que un niño de la edad del bebé se había perdido desde el mes de septiembre. Lindo el bebé. Qué pena, me puse a llorar. ¿Sabe lo que yo hice? Me puse a orar. Estaba en tía en el carro, oraba que Dios haga lo imposible para que ese niño esté con papá y mamá. Así hay que orar. No hay que, yo no voy, si el Señor me pone que yo tengo que orar, no, yo tengo que irme rapidito. No, yo me quedé ahí orando por aquel niño. ¿Ustedes saben cómo estará ese padre y esa madre? Entonces, cuando nosotros podamos ir a ver a un hermano, a una hermana que está en el hospital, se unen entre 2, 3, vámonos a verlo, vamos a visitarlo, y tenemos que visitarlo, porque eso es lo que el Señor nos manda, y no pongamos excusas. No, yo ahorita tengo que irme al cine, mi hija me pidió al cine. No digo que no vaya, mijita, mañana vamos. Hoy día tengo que ir a ver a mi amiga que está en el hospital. No deje de ir. Usted conoce ya la palabra. Usted sabe cómo orar. Dios le va a escuchar a usted, porque el Señor escucha a sus hijos. Usted no es cualquiera. Usted es una embajadora, un embajador de Cristo aquí en la tierra. Usted es un embajador. Y el embajador es algo maravilloso para Dios. Eso es mi Señor. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar ayudándolos a aquella gente. Ayer, a un hermano en Cristo se le llevaron el carro. Yo puse, no sé si ustedes vieron que puse un familiar. ¿Por qué pongo familiar? Porque es mi familia en Cristo. Se lo llevaron el carro. A la 1:15 se lo llevaron el carrito. El hermano está pobre, no tiene. Y le pidieron $2,000 de día. $2,000 le piden. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo estoy orando por mi hermano. Yo estoy orando para que esa gente venga y lo deje cerca de la casa de él sin un centavo. Y yo tengo fe que el Señor lo va a hacer. Tengo fe. Así hay que orar. Hay que orar por los hermanos. Mira, es un hermano y lo perdió su carrito. Y un carrito, ¿sabe de qué año? Y no es como el carro de mi hermano, 95. O como el mío también, ¿no? Carrito del 85. ¿Qué le parece? Terrible. Así es. Veamos qué dice en Mateo 22, 2, 3. Mateo 22. Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron ir. Terrible, tremenda excusa que pusieron toditos estos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas
a su hijo. Toditos no fueron a la fiesta del rey. Es como que yo hago una fiesta aquí, un banquete. ¿Cuál es el banquete que yo hago aquí? La palabra de Dios. Este es un banquete. Y la gente no viene. Pero aquí el Señor nos da una idea que hizo la fiesta de bodas, que había vino, había carne asada, había de todo. Y aquellos no fueron. ¿Sabe lo que tuvo que hacer aquel rey? Tuvo que recoger a otra gente, invitar, y hasta sobrepasó los invitados. Así hace el rey. ¿Qué hicieron acá los reyes acá? Las excusas. Toditos vivieron ocupados, haciendo negocios, andando, paseando, pero ellos no fueron a la fiesta del rey. Esas son las excusas. Así es que dejemos las excusas como buenos cristianos. ¿Aprendieron? Amén. Vamos a la última. 5, el quinto paso. Vivir en adoración. Vivir en adoración. Este es el paso más importante de todos. Vivir en adoración. Veamos qué dice en Colosenses 4:2. ¿Qué dice en Colosenses 4:2? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar, dice, perseverar. O sea, siempre debemos estar orando. Daniel, ¿cómo oraba? 3 veces al día. Y no es que él se arrodillaba y 2 minutos y se paraba. Yo me imagino que él se quedaba 1 hora y media, hasta 2 horas, digo yo. Se quedaba Daniel. Y aquí el Señor mismo nos dice, perseverar en la oración. Esa es la oración perfecta que el Señor nos dice. Y vamos más adelante, sí, más adelante, una hojita más allá. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. ¿Qué dice? 5, 16, 18. Dice lo siguiente. Estad siempre gozosos. ¿Se dan cuenta? No amargados. Los cristianos no podemos estar amargados, porque tenemos la paz del Señor, la alegría del Señor. Por eso dice, están siempre gozosos. Orad sin cesar. Mire, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla! Entonces aquí el Señor nos habla lo que es vivir en adoración. Yo no le hablo porque yo quiero, la palabra de Dios me está diciendo y estoy convidando a ustedes para que ustedes entiendan lo que es la adoración, Vamos a ver aquí en Daniel 4:37, vamos atrás a Daniel, para ver qué nos dice. Ahí está, ¿no? Daniel, ahí está, ¿no? Sí. Ya, 4:37. ¿Qué dice Daniel 4:37 aquí? Nabucodonosor, escúchenme bien. Este Nabucodonosor, un rey, este rey de Babilonia, malo, perverso, terrible, que trajo en cautividad a los judíos y les tuvo 70 años en Babilonia. Ahora esa piedra fuerte, dura, empieza a hablar. Mira lo que dice. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, por todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él era un soberbio, era un arrogante, era terrible, y Dios lo humilló a él lo humilló. Y así humilla el Señor a todos esos que son arrogantes, soberbios, porque Dios al soberbio le mira de lejos, mas al humilde lo ve de cerca. Hijo mío, ven y te abrazo. Den un aplauso al Señor.